Y entonces acá en el último bloque, lo que sería el último bloque de la cantera, vamos a empezar hablando un poco del fútbol femenino, de lo que fue la penúltima fecha del campeonato, del torneo Apertura, que todavía no está para nada definido. Se jugó este fin de semana, en realidad se jugó el lunes. eh, Casi todos los partidos se dieron el lunes a las 15 horas. eh, Empezamos por lo que es el triunfo de Gimnasia de Grima de La Plata por 2-1 a Huracán en Estancia Chica, con un golazo de tiro libre de Florencia Gaitán. Eh, al s- a- en la jugada siguiente lo empató el Globo mediante Ludmila Díaz, y finalmente cuando está por ir el partido fue Juana Souto quien le dio el triunfo a las Lobas, en un partido más por lo que es la mitad de la tabla. Eh, Después tenemos que mencionar en otro lindo partido que se dio este lunes, que es el de Belgrano y Banfield. Belgrano que no tuvo un buen torneo para lo que fue antes, pero le ganó 1-0 a un Banfield que se fue cayendo a lo largo del torneo. Empezó muy bien y después fue muy irregular a partir de tipo la fecha, eh, la mitad del torneo. Julieta Paz, la uruguaya, marcó el único gol del encuentro para un Belgrano que la pudo superar en la tabla de las posiciones. Después veremos ahora repasaremos cómo están antes de la última fecha. Después tenemos la victoria de las dos punteras. Por un lado, San Lorenzo le ganó 1-0 a San Luis FC, con un gol de Camila López, en Ciudad Deportiva. Y por el otro tenemos a Racing, que en un partido que le costó, le ganó 2-1 a Unión. Cindy Ramírez, quien si no, jugadora que puede jugar de cualquier puesto, en cualquier puesto la pones en la uruguaya y hasta hace goles. Y la habéis visto jugar de central, de mediocampista, hasta la he visto jugar de arquera. Acá en Racing y en San Lorenzo. Empató Emilce Albornoz para las Tatengues y terminó dándole la victoria a Malady Cosio al equipo de Héctor Bracamonte, 2-1 para Racing, que entonces quedó, comparte la punta ahí con San Lorenzo. Después tenemos que Boca empató 3-3 contra Ferrocarril Oeste en el sintético de Caballito. Había empezado ganando con el gol de Agustina Arias, lo empató Rocío Correa, que después lo dio vuelta en el primer tiempo, y luego en el 6 minutos después Lola Ruffini lo empató de penal para las Ceneices, y después en el segundo tiempo Bárbara Calvo puso el 3-2 para Ferro, y Agustina Arias terminó empatando el partido para las gladiadoras, que no tuvieron un buen torneo eh, este apertura. Quien cierra dentro de todo un buen torneo pese a algunas irregularidades es River Plate, que le ganó por 3-0 a Social Atlético Televisión en Ezeiza. Perdió los partidos justos que necesitaba ganar contra las dos, justamente que están punteras ahora. Pero le pudo ganar con goles de Mercedes Pereira, Magalí Nata y Paloma Fagiano a SAT, en esta anteúltima fecha. Después tenemos dos partidos más que nos quedan mencionar de la 14, que es el empate entre Talleres de Córdoba y Lanús. Magalí, en el estadio La Boutique. Magalí Badilla había abierto para las Granates el marcador, y después Juana Fonseca empató para Talleres. Que un buen torneo para el equipo de Leandro Iglesias. eh, que bueno, se sumó en este campeonato y son muchas jugadoras, y terminó ahí. Ahora vamos a mencionar cómo están en esta anteúltima fecha. Y después tenemos el triunfo de Independiente contra Newell's por 1-0 en el predio Jorge Grifa, con el gol de Oriana Buscalia. Las Diablas ganaron en este partido. Entonces, pasando en limpio las posiciones. Tenemos entonces a Racing y San Lorenzo, con 35 unidades ambos. En caso de que terminen igualadas, va a haber un partido de desempate.
no se define por diferencia de gol. Eso Linda, está. linda. Eh, Partido de desempate. eso va a estar lindo y aparte está muy cerquita con diferencia de gol, igual porque tiene más 24 Racing, más 22 San Lorenzo. Una pregunta, ¿con quién juega cada uno, sabes? Sí, ahora tenemos la fecha Ah, ok, en la ok. que viene. Ahora lo mencionamos. Primero quiero pasar en limpio Dale. lo que es las posiciones. Tenemos a River en la tercera posición, que ya quedó ahí con 29 puntos, muy cerquita igual de ahí de Racing y San Lorenzo. Eh, Talleres con 25, Boca y Belgrano y Gimnasia con 22, un poquito más atrás. Ferro tiene 19, al igual que Banfield, SAT 17, San Luis 16, Huracán e Independiente 14, Lanús 12 y News y Unión 5, 5 puntos en las últimas posiciones. Eh, en- entonces, ahora sí, acá tengo la fecha, eh, porque recién me la pasaron. Eh, Sabemos que Racing juega contra San Luis y San Lorenzo juega contra Lanús. Ambos partidos ganables para Para los no dos, quiere, claro, para uno los no dos. quiere desprestigiar Sí. a los otros equipos, pero San En la Lorenzo previa, digamos en que la previa son dos equipos que no le deberían generar más a ellos que vienen, que ellas que vienen, ¿no? Pero bueno, en esta última fecha uno no le había ganado a Unión, Sí, por un y le gol nomás, costó a y le Racing costó. Y Unión también contra le Unión y terminó San Lorenzo abajo. también le ganó 1-0, sí, a San Ah, Luis, y es así que que yo creo que la presión en estos de la presión, momentos como que ya juega. sí, eh, pesa siempre, no y en el caso importa de Racing sería el quién primer seas. título para ellas. Mira. San Lorenzo no, ya tiene. Entonces, pasando a lo que es la fecha, eh, obviamente no se va a jugar nada el fin de semana en sí porque no se sabe todavía qué día puede llegar a jugar Argentina. Bueno, igual Argentina juega el fin de semana, así que Claro, estaba difícil. por eso, Ni sábado ni ya, para domingo. ya definir, el viernes va a haber dos partidos a las 15 horas. Belgrano de Córdoba se va a enfrentar a River, allá en el predio de Belgrano. Independiente va a jugar contra Gimnasia de Grima de La Plata en el predio Santo Domingo, en Villa Domínico. El lunes se van a darle el resto de los partidos. Boca va a estar jugando en un lindo partido contra Talleres de Córdoba en la Casa Amarilla a las 11 de la mañana. Eh, Huracán se va a estar enfrentando a Banfield en La Quemita. Eh, Social Atlético Televisión va a estar jugando con Ferro ahí en el 12 de agosto en Moreno. También un lindo partido. Unión va a estar jugando contra Newell's en la Tatenguita. San Luis Racing y San Lorenzo, Lanús San Lorenzo en realidad, los dos juegan de visitante, los dos que están punteras, van a jugar el lunes a las 15 horas en el estadio Juan Gilberto Funes juega Racing allá en San Luis, en el predio Valentino Sina juega San Lorenzo acá en Lanús. Así que linda definición para lo que es el Y torneo de primera A. Sí. descenso es por tabla general después del otro torneo, Sí, ¿no? todavía falta el Claro. torneo clausura, y si no me equivoco, si es por tabla general, así Claro, y que el otro torneo, ¿se sabe ya si va a ser así o me con los parece que va a tener grupos? la Así. misma, si no me equivoco, creo que va a tener la misma, va a ser igual. Bien, bien. Estaremos hablando cuando termine este campeonato, Claro, así, claro. más seguros. Después, el ascenso femenino, este fin de semana no hubo porque eh, fin de semana largo no hay ascenso femenino De verdad. porque los viajes en general, así que hubo solamente algunos partidos perdidos, postergados de la primera C. Y también, yo no me acuerdo si lo mencioné esto la semana pasada o si fue esta. Ya me quedó viejo el tema, pero Claypole, esto fue hace 4 días, así que no está, no No lo lo. había llegado a Claro, mencionar. no. Claypole se bajó de la primera B, tras finalizar la primera rueda, si no me equivoco. Informaron que van a continuar trabajando en el desarrollo del proyecto con entrenamientos, captación de jugadoras y la planificación del regreso a las competencias de AFA de la primera C. Eh, Estuvo muy raro lo que sucedió con Caraipole, porque había ascendido la temporada pasada, lo mencionamos, con la ayuda de Sombra, Y ahora eh, desciende. y ahora sí se va a terminar Claro. descendiendo porque ya se bajó, se retiró de la competencia, va a volver a la C, así que veremos qué más pasa, todo eh, Sí, muy malo. siempre pasa con algún equipo, ¿no? Y habían Que empezado a entrenar 2 semanas antes de empezar, o sea, eh, nada.
Poco serio. Poco serio, no entiendo la división de sombra, no sé si fue algo de gafa, no, eso no, nunca se entendió, así que estaremos siguiendo qué pasa el año que viene, cuando supuestamente va a seguir para estar en la C. Así que Claro, por el comunicado que dijiste, tiene intenciones de, de vol- trabajar y volver. de trabajar y volver, y hasta me habían dicho que tenía la intención de ver si podía sumar jugadoras ahora, porque estaban con pocas jugadoras también, porque se terminaron yendo, porque la verdad que para jugar así es preferible no participar, así que estaremos atentos a lo que pueda suceder y estaremos el martes ya con la definición del torneo y las nuevas campeón, quizás o quizás no. Claro, quizá Porque partido de quizás desempate. partido de Quizás desempate, partido de probablemente, desempate. que sea probablemente lo que pase. En este momento, claro, lo más probable es el desempate. Así que estaremos atentos a eso. Eh, pero bueno, no hay mucha más información de fútbol femenino en el día de hoy tampoco, así que pasamos entonces a un poco de información de tenis. Uy, Tenemos, vamos Franco. rápido porque es un montón. Bueno, se definió Wimbledon. Wimbledon llegó a su fin. Jannik Sinner fue el bicampeón el año pasado. La edición anterior le había ganado Carlos Alcaraz. Y esta edición le ganó en 4 sets a Alexander Zverev. Así reafirmó siendo el número 1 del mundo. En cuanto a Wimbledon y el tenis argentino, hubo una muy buena participación en la categoría junior de un joven llamado Dante Pagani. Llegó a octavos de final del certamen y es como la mejor, es el mejor desempeño de un argentino en la categoría desde el 2017 que Axel Geller, perdón, llegó a la final del Me torneo acuerdo de ese jugador. en esa oportunidad. Sí, la Estaba perdió. entrenando en Estados Unidos mientras estudiaba y al final decidió no ser profesional. Sí, sí. Eh, pero sí, me acuerdo de él, me acuerdo de él. Bueno, y en el tenis adaptado, Gustavo Fernández perdió en Sí, semifinales. Gustavo Fernández siempre Sí, rinde bien. Sí, sí, está ahí en siempre el... llega por lo menos a semifinales Sí, sí, en los Grand Slam. perdió las Eh, semis. y también jugó en dobles, creo que también perdió la Sí, final, si no me también, también. equivoco. Sí, sí, también. Bueno, esta semana que está transcurriendo, tenemos 3 torneos ATP 250 con presencia argentina. El primero es el de 250 en Bastad, en Suecia, con Facundo Díaz Acosta, quien perdió frente a Lautaro Midón en un duelo de argentinos. Y después están los otros argentinos que ganaron y pasaron a octavos de final del certamen, que son eh, Thiago Tirante, Mariano Navone y Sebastián Báez. Después el otro torneo es el de 250 de Gastad en Suiza, que tenemos a Juan... Muy Bastard y Gastad. Es parecido. La pronunciación, pero sí, Sí, Bastad y pasa Gastad. que el de Hested es sin Nordea, A, sí. pero claro, la pronunciación. Igual creo que es Suiza, ¿eh? Gastad. Sí, No. Gastad dijo Suiza, Sí, el otro Gastad, Suiza. Ay, claro, Bastard es Suecia. 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 Suecia, sí, correcto. Efectivamente. Bueno, ahí en Gastad, en En Suiza, Gastad creo que no ganamos nunca los argentinos uno. Bastard me suena que creo que lo ganó Londero, si el no me único equivoco. argentino que está jugando ahora es Juan Manuel Cerúndolo, que va a jugar el jueves los octavos de final. Vamos, Juanma. Y en Umag, en Croacia, por suerte todos los argentinos ganaron sus partidos y clasificaron a los octavos de final. Son Tomás Echeverry, Camilo Hugo Carabelli, Román Burruchaga, el hijo del burro, Ujú. Marco Trungeliti y Federico Gómez. Después, en cuanto al circuito de Challengers, también, o sea, la semana pasada que pasó, tuvimos varios torneos con presencia argentina. En primer lugar, el de Newport en Estados Unidos, con Juan Pablo Ficovich, que perdió en 16avos. En Braunschweig, Alemania, Facundo Díaz Acosta perdió en semis. Ese fue el mejor rendimiento en cuanto al circuito Challenger de la semana. Lamentablemente perdió en semifinales. En Yassi, Rumania, Lautaro Midón perdió en cuartos. Y en Bogotá, que bueno, por un tema de cercanía es donde suelen haber más argentinos, los argentinos que más se destacaron fueron Hernán Casanova y Facundo Mena, los dos llegando a cuartos de final. Sí. Esta semana vamos a tener en Cordenons, en Italia, también con presencia de Guido Justo, Juan Bautista Torres, Alex Barrena. Y en Pozo Blanco, España, van a estar Juan Manuel de la Serna también. Ganó y pasó a los octavos de final. Y después, bueno, un poco lo que hablábamos en el panorama político en el programa anterior,
en los torneos ITF, en Jujuy, tuvimos acción la semana pasada. Ahí ganó Carlos María Zárate a su compatriota Juan Esteves. Y de esta manera Zárate consiguió su segundo torneo ITF, ya que en mayo había conseguido uno en Luján. Y esta semana se está jugando el ITF de Villa Constitución, ahí en la provincia de Santa Fe. Después unas noticias para cerrar la sección. Se supo que jugadores argentinos van a jugar el Master 1000 de Canadá, que va a ser a partir del 2 de agosto. Serán Francisco Cerúndolo, Tomás Echeverry, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo, Hugo Carabelli, Tiago Tirante, Sebastián Báez y Román Burruchaga. Mientras que desde la quali van a intentar llegar al cuadro principal Francisco Comesaña, Marco Trungeliti y Facundo Díaz Acosta. Hay un rumor de que en la ATP, a partir del 2028, van a hacer un cambio en la modalidad de dobles, lo cual trajo también mucha controversia, sobre todo en los doblistas. Van a empezar a... Hoy en día, por ejemplo, un torneo, la proporción del dinero que ellos dan, el torneo, es 80-20. 80 para el singlista, para el cuadro de singles, y 20 para el de dobles. A partir del 2028 lo que piensan hacer es cambiar esa proporción a 90-10. Entonces, bueno, los doblistas no están Sí, muy, sí, no obviamente. no están Obviamente. muy alegres con la situación, con el panorama. Eso lo tienen que confirmar igual, pero bueno, es algo muy probable que pase. Le quería traer un dato hablando de Sinner pidió con Zverev en la final. Zverev se convirtió en el jugador número 27 en llegar a las semifinales de los 4 Grand Slam. Número 27. ¿Ustedes saben quién fue el único sudamericano? ¿Quién es el único sudamericano en esa lista? Nalbandian. David Nalbandian, correcto, muy bien. Nalbandian hizo final de Wimbledon, perdió con Leighton Hewitt, hizo semifinal en todos los otros, Claro, quedándose siempre muy cerca de pasar a la final y todavía me duelen algunas derrotas. él hizo semifinales en Wimbledon 2002, US Open 2003, Roland Garros 2004 y en el Abierto de Australia en 2006. Y por último, para ya cerrar, hace pocas horas se conoció una noticia de Facundo Bagnis, que él había dado positivo en hidrocloroticiada, un diurético y un agente enmascarador incluido en la lista de sustancias prohibidas por la agencia de antidopaje. Esto fue durante la clasificación, o sea, este resultado, este doping saltó en el US Open en agosto del año pasado. Y la sanción es de 1 año, así que va a poder volver a jugar recién en octubre de este año. Sí. Eso Él anunció que volvió en octubre, Sí. pero ya le levantaron la sanción porque se comprobó, él dio todas las pruebas, de que era el típico que Claro. está como contaminado lo que Sí. tenía. Pero bueno, él debe tener las recetas, todo de cosas legales. Sí, sí, sí. Así que no, nos alegramos. O sea, es un jugador ya bastante mayor, así que está bueno que pueda volver lo antes posible porque capaz no le Sí. queda tanta carrera Sí. a Bagnis. Sí, sí, perfecto, perfecto. Muchísima información del tenis. Y seguimos un poquito panorama. Quería empezar con una novedad buena, porque acá hablaba Julián en su momento de la vuelta de Diego al vóley argentino. Y vamos a otro deporte, en este caso al handball, porque quizás el mejor jugador de handball argentino, Diego Simonet, va a volver a jugar acá en Argentina, luego de anunciar su retiro en Nacional de Clubes con Zach Ballester. Así que va a ser muy lindo Qué grande. verlo. Acá en Argentina, a Diego Simonet. Hablamos en su momento cuando anunció su retiro, así que interesante y buena noticia para el handball argentino. Después, lo que es los Juegos para Suramericanos que se están disputando en Valledupar. Y lo que fue la de Argentina, hasta todavía faltan 3 jornadas de competencia, pero acumula 57 preseas, cuarta en el medallero. Estos segundos Juegos para Sudamericanos que están disputándose en Colombia. La para natación aportó 24 preseas, 8 de doradas, 10 plateadas y 6 de bronce. En la disciplina más exitosa del equipo nacional, entonces que aporta tanto para lo que es para como lo que es natación, porque siempre también en el otro,
en los sudamericanos y en el resto de los juegos es el deporte en donde más medallas aporta para Argentina. Se destacó en este caso Lautaro Córdoba, que conquistó 2 medallas doradas en 400 metros libre masculino S8, S9 y en los 100 metros mariposa masculino S8, y también Lautaro Maidana, que ganó la dorada en los 200 metros libres masculinos S14 y la plata en los 100 metros mariposa masculino S14. También hubo medallas en lo que es el paraatletismo, 10 preseas, 3 doradas, 5 de plata y 2 de bronce. Franco Pinetti logró el oro salto en salto largo masculino T13 y una plateada en los 100 metros masculinos T13. Así Argentina entonces tiene un total de 57 medallas. Está por debajo de Chile en el medallero porque tiene una más dorada, pero tiene 50 en total Chile, porque recordemos que se cuenta por las doradas, la cantidad de doradas. Claro. Después un poco más lejos está Colombia con 28 doradas y un total de 82. Y después hay Brasil con 57 de oro y un total de 120. Así que cuarto puesto para Argentina, que igual sigue siguiendo bastante bueno. ¿Hasta Eh, cuándo es los juegos? Quedan 3 jornadas Ah, más, 3 así jornadas. que la semana que viene probablemente tengamos un poco más de resultados generales del el equipo argentino que está compitiendo ahí en los Juegos para Sudamericanos en Colombia. Eh, Después tenemos que mencionar, y yo siempre busco las noticias hoy a la tarde y me fijo que no sé si, no, próximo viernes, así que los Pumitas, Mundial M20, perdieron con Escocia, iban a jugar por el séptimo puesto, perdieron 44-26 con Escocia y ahora van a jugar el próximo viernes 17 a las 11 por el séptimo puesto contra el perdedor de la otra semifinal entre Australia y Gales. Eh, Tenemos varias noticias acá en lo que es también, eh, en lo que es básquet. Tenemos que destacar que Gabriel Deck fue elegido en el quinteto ideal de las eliminatorias rumbo al Mundial 2027 entre los mejores 5 jugadores, una de las principales figuras del equipo de Pigioni, que cerró la primera ronda, como mencionamos la semana pasada, de estas eliminatorias con 5 triunfos y una sola derrota. Quedó entre el quinteto ideal con Brandon Knight, André Feliz, Joaquín Rodríguez y Kyle Wilkester. Eh, Estados, el MVP fue el uruguayo Joaquín Rodríguez y el resto fue Brandon Knight, como dije, de Estados Unidos, André Feliz de República Dominicana y Kyle Whitaker de Canadá, que va a ser uno de los rivales en la próxima zona, la próxima fase, va a empezar el 27 de agosto. Así que después estaremos mencionando un poquito más dentro de un mes. Así que también hablamos de natación y tenemos que mencionar el Pan Aquatic Swimming Championship Ibagué 2026 que se disputó en estos días. Con una actuación sobresaliente de Federico Buotos, múltiple campeón en la categoría de 13 a 15 años, así que un gran futuro para los argentinos, nadadores argentinos, que siempre les va bien este tipo en todos los torneos. Cada 42 medallas, solo fue superado por México, Argentina. Y terminó incluso por delante de los anfitriones de Colombia. Em, el trofeo del subcampeón lo recibieron Rocío Castro y Federico Botos y su entrenador Sebastián Montero en una ceremonia de clausura. Botos ganó los 50, los 100 y los 200 metros de espalda y los 100 metros libres en la categoría de 13 a 15 años. Otros grandes triunfantes fueron Alma Federica Holguín Pérez, que fue campeona en los 200 metros espalda, 200 metros mariposa y medley de esa misma categoría. Franco Mailot, que ganó en los 200 metros mariposas y fue medallista en varias pruebas. Y Ana Lucía Gerbaudo, campeona en los 1500 metros libres. Y Natalia Suárez, Mónaco, que se quedó con el oro en los 200 metros mariposa. Algunas de las actuaciones individuales, también consiguió varios podios en pruebas de relevo. Así que
habla muy bien de lo que es el futuro de la natación, que también estos son muy jóvenes, pero Claro. también también tenemos más grandes que están teniendo grandes años, como Agostina Hein, que mencionamos muy seguido. Después tenemos a lo que es por equipos en seleccionado argentino de fútbol para ciegos, sí, los murciélagos clasificó a los juegos a la final de los Juegos para Suramericanos en el Valledupar, que mencionábamos recién. eh, y va a jugar la definición por la medalla de oro apenas termine la semifinal entre Argentina e Inglaterra a las 10. Bueno, en realidad es a las 18 horas. Hay que ver si se atrasa, si llega a pasar algo en la semifinal. Así que, pero va a jugar contra Brasil. Así que el clásico argentino, así, para el título, en búsqueda del título por en los Juegos Valledupar. Y ahí ya estamos terminando el programa, a ver si me queda tiempo para alguna noticia más polideportiva. eh, pero tenemos entonces muchísimo de qué hablar la semana que viene. Muchísimas cosas van a pasar este fin de semana. Uf, Esperemos que buenas. esperemos que el martes que viene empezar bien. Esperemos que sí. Ya tenemos, ya no queda mucho de qué decir. Así que Con fe y con garra, con todo, qué sé yo. Eh, Así que mañana a las 16 horas estaremos ahí mirando la semifinal de la Copa Mundial de Fútbol. Y acá ya se termina entonces el programa del día de hoy, el programa número 442 de La Cantera Deportiva. Gracias, Franco Mercado, Muchas gracias. Nicolás Lafuente, que se mantuvieron acá, Julia Yacila, que se tuvo que ir, pero que bueno. Ya estaba, se tenía que ir, a Julián Arambure, que nos acompañó con su columna de vóley, y gracias a Aldana Molinaro en la operación técnica. Ahora se quedan con TDA Stream, el primer y único, yo creo, programa de fútbol amateur. Así que nos vemos entonces la semana que viene acá en la Cantera Deportiva a las 20 horas, como todos los martes. Gracias. Chau. Chau, chau.